¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa de Capital Minera. Ya pasaron estos 7 días, nos reencontramos de nuevo. Esta vez de una manera distinta, no estamos en nuestro estudio como es tradicional, pero por supuesto dándonos los espacios para conversar en lo que es la minería, la industria y un tema bastante importante, como es, por ejemplo, esta aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Algo que generó en la previa bastante polémica y post votación también. Va a pasar a su segundo trámite lo que va a ser la Cámara del Senado, pero dentro de ello, obviamente, hay distintas visiones. Temas en detalle, como por ejemplo el alza del cobre que está bordeando los $3, o también el desempleo, como lo dice la CEPAL, que podría ser, o va a ser, mejor dicho, según indicaciones de ellos, de 2 cifras, algo bastante lamentable para nuestro país. Lo vamos a conversar con Golden Investment, como es de costumbre, y vamos a partir saludando de inmediato a Wilfredo Araya. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto en saludarte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Sí, pues, comenzamos, ¿cierto?, el capítulo de hoy con la noticia del momento, la noticia que conocimos ayer por parte de la Cámara de Diputados con esta aprobación del retiro del 10% por parte de la AFP. Así que vamos a estar conversando en los próximos minutos junto con otras noticias también que vamos a estar analizando y desmenuzando ya en este nuevo capítulo de Capital Minera. Sí, lo que yo comentaba recién, Wilfredo, es que cambiamos un poco el escenario, el espectro. La tecnología hoy día nos permite desarrollar o hacer este tipo de contingencias que va en línea también con lo que ha ocurrido y para analizar de mejor manera, de manera más cercana, directa y estrictamente apegado a la realidad que tiene que ver con esta votación. Bien lo decías tú, fueron 94 votos a favor, ¿cierto? Donde se aprueba entonces este 10% de retiro de las AFP, que tiene un antes y un después, que falta, ¿cierto?, un segundo paso, pero que fue aprobado de manera contundente en la Cámara de Diputados. Sí, en realidad era una tarea bastante difícil, ¿cierto? Que tenía, ¿cierto?, la oposición, ¿cierto?, producto de un día antes, el gobierno había anunciado un paquete de medidas bastante robusto para la clase media y que se ponía cuesta arriba, ¿cierto? Habían expertos que decían, no, hay por lo menos 3 se van a bajar y ahí definitivamente no había quórum y se archivaba el proyecto. Finalmente, ¿cierto?, se abstienen 2 parlamentarios que originalmente habían votado a favor, pero se suman 3 nuevos, entonces finalmente hay una amplia mayoría, ¿cierto?, que supera ampliamente el quórum exigido del 2/3 y que da promulgado para que pueda, mejor dicho, para el pase al Senado para que pueda avanzar. Efectos inmediatos en la economía, ¿cierto? El IPSA cae alrededor del 3,3% en la jornada de ayer, el dólar retrocedió, ¿cierto?, a los 783, y en eso es importante poner en perspectiva esos datos. En distintos medios salían, ¿cierto?, en medios de circulación online, lo vimos, ¿cierto?, hoy día en algunos titulares, ¿cierto?, de diario, que el IPSA había caído un 3,3%. En términos generales, el IPSA en lo que va acumulado en los últimos 30 días ha rentado más de un 2%. Entonces esta caída no ha implicado, ¿cierto?, que el IPSA esté en terreno negativo. Y por otro lado, ¿cierto?, la caída que vimos ayer, si también consideramos los últimos 30 días, tampoco es la caída más significativa. El 15, si tomo el último día, ¿cierto?, de este mes calendario móvil, el 15 de junio, ¿cierto?, presentó una caída en aquella oportunidad, ¿cierto?, cerca del 4%, del 3,8%. Y en aquella oportunidad tampoco había, ¿cierto?, no había una votación de estas condiciones. Entonces, son volatilidades que va a tener el mercado y que vamos a tener que enfrentar, ¿cierto?, producto de esta noticia. Podemos conversar, ¿cierto?, si así lo estima Carlos, y cómo se componen también los multifondos, cuál va a ser el impacto, para que la gente también pueda en sus casas comenzar a analizar qué tan bueno para el mercado. Ya sabemos que para efectos sociales, de liquidez, podría ser una buena alternativa, pero para efectos de mercado, cómo va a impactar, ¿cierto?, en los multifondos o en las inversiones que cada uno pueda tener. Bien, en ese sentido, Wilfredo, sería importante ver el tema de los multifondos. ¿Cómo están conformados? ¿Cuál sería el real impacto? Porque sabemos que para la comunidad, para la sociedad chilena hoy día, estaban muy expectantes esperando, ¿cierto?, este 10% que lo van a ocupar de distintas maneras. Ahora entendamos que quienes no lleguen al $1.000.000, ¿cierto?, el dinero recaudado a través de su fondo de pensiones, van a poder retirar la totalidad de sus fondos. El punto máximo va a ser 4,3 millones de pesos también para la gente que pueda retirar este 10%.
Ya más adelante vamos a ver cómo se va a pagar esto, porque no es todo el monto de manera inmediata, pero lo que es cierto sí es ver el impacto real, Wilfredo, de los multifondos. Hoy día, cómo están distribuidos, cómo están funcionando, cuál sería el impacto. Sí, acá es importante, ¿cierto?, ver la composición del multifondo en plano local y en plano internacional. Fíjate que el fondo A, ¿cierto?, del portafolio, del asset allocation que tiene, el 84% está invertido en instrumentos extranjeros. El fondo B, un 67%, y el fondo C, que es donde está la mayor cantidad de cotizantes en el fondo C, el 43%. Así está compuesto en términos de... Y la diferencia, ¿cierto?, está en instrumentos de plano local, ya sea acciones o bonos. Y fíjate, recién te decía, ¿cierto?, que el IPSA rentó un 3,3% negativo, o cerró la sesión, ¿cierto?, el día de ayer. Pero fíjate que en la sesión del día de ayer en Estados Unidos, que es donde parte importante están invertidos los instrumentos de los fondos de mayor riesgo, A, B y C, el Dow Jones, el Standard Poor's y el Nasdaq, ¿cierto?, rentaron, ¿cierto?, por sobre el 1%. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué tanto es el impacto negativo que podría generar este 3,3% en el IPSA, en el plano local, ¿cierto?, respecto al rendimiento de las bolsas mundiales? Hoy día la bolsa chilena se desacopla absolutamente del rendimiento internacional. Prácticamente las bolsas mundiales van y tienen una visión alcista, y el IPSA se desacopla producto, ¿cierto?, de este retiro, pero el impacto propiamente tal en los multifondos es marginal. Por darte un ejemplo, el fondo A, solamente el 13% está invertido en instrumentos locales. Entonces, el impacto de ayer básicamente le pegó de forma muy marginal al fondo A producto de esto. ¿Por qué? Porque la plaza internacional rentó bien, ¿cierto? ¿Dónde está básicamente, entre comillas, el riesgo? Es en la caída que se genera en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque son instrumentos que cotizan en dólares, pero que el valor cuota está valorizado en peso. Entonces, al momento de hacer la conversión, ahí obviamente pega en negativo. Entonces, y ahí donde hay que ver básicamente qué tiene mayor ponderación, si el activo o al momento de hacer la conversión en el efecto cambiario. Bueno, un tema no menor. Yo te decía también cómo se van a pagar este 10%, este proceso que se va a llevar adelante, que entendemos que va a ser en dos cuotas. Una vez aprobado el proyecto de ley, que entiendo que hay un plazo de 10 días para pagar el 50%. Efectivamente, va a tener, ¿cierto?, un periodo de pago de 2 meses. Son como, tal como dices tú, se promulga la ley, se oficia en el diario oficial, y los cotizantes van allá en su respectiva AFP poder hacer esta solicitud. Recordemos que aún queda trámite legislativo, esto aún no está 100% aprobado, aún, ¿cierto?, tiene que ir al Al Senado. Senado. Lo más probable es, ¿cierto?, que pase por la Comisión de Hacienda, que pase también por la Comisión Constitucional. Luego, ¿cierto?, tiene que volver al Senado para su discusión en particular, y luego, ¿cierto?, el presidente de la República lo promulgaría o realizaría veto total o parcial, según él lo estime, ¿cierto? Y después del veto, obviamente tendría que volver al Senado para su discusión final, y ahí en esa instancia recién sería ley. Por lo tanto, aún queda, por lo menos yo diría, un mes, un poquito más, ¿cierto?, para todo el trámite legislativo, y ya podríamos estar viendo fechas estimadas para septiembre como los primeros pagos que podrían estar generándose, y en octubre la segunda cuota. Justamente te iba a decir, estaría idóneo para pasar unas espectacular fiestas patrias, pero con la crisis sanitaria que estamos viviendo, no creo que las podamos desarrollar como estamos No, pues acostumbrados. ya no hay Oye, fondas, pues no cerraron las fondas, así que no hay nada. así es. Oye, dentro de todo este proceso, Wilfredo, desde Golden Investment, hoy día ustedes entonces, y de acuerdo a lo que conversaba hace un rato atrás, el impacto no sería tan drástico como se ha aludido quizás por algunas autoridades, por algunos medios, por algunos centros especializados de manera económica. Mira, acá hay que analizar dos casos, ¿cierto? El primero es el impacto que se podría generar en los instrumentos de inversión. Y aquí hay varias aristas que uno podría estar conversando respecto a esa materia. Por ejemplo, el impacto que van a tener las pensiones, ¿cierto?, actuales, o que están próximas, personas que están próximas a jubilarse. Ese escenario, o el escenario del retiro propiamente tal, impulsa, ¿cierto?, las tasas al alza, en especial la TPM. Y en ese sentido le juega a favor al momento de las pensiones. Entonces, hoy día las personas, de confirmarse, ¿cierto?, este proyecto, de ser promulgado ley, las personas que estén próximos
a jubilar, es una muy buena noticia para ellos porque van a recibir en términos nominales mayor monto en su pensión. Entonces, por ese escenario es una muy buena noticia, pero en el otro escenario, ¿cierto? Es que también, a ver, estos 18.000 millones de dólares que algunos especialistas han estimado, nosotros lo estimábamos alrededor de 12.000. Me acuerdo en un par de capítulos, cuando comenzamos la temporada de Capital Minera, hablábamos de 12.000 millones, no sé si te recuerdas. Eh, Esos 12.000 millones o 15.000, 18.000 que están por ahí, ¿cierto? Es dinero que va a circular directamente en la economía nacional, que el almacén, ¿cierto?, de la señora Juanita, que los puestos de La Vega, va a ser dinero que va a estar circulando, ¿cierto?, en la economía. Son fondos que no se van a ir, ¿cierto?, a ser invertidos en el extranjero, y eso va a permitir, ¿cierto?, una actividad local mucho más fuerte respecto a proyecciones económicas que se podrían estar generando en inversiones en el extranjero y que generarían dividendos, ¿cierto?, de forma local, ¿cierto? Pero es sin duda una inyección de capital a la economía local robusta que le va a meter dinero en el bolsillo directo a la gente y eso va a permitir que la actividad local repunte fuertemente. He visto, ¿cierto?, en un par de diarios, ¿cierto?, que ya hace un par de años atrás se ofrecía el retiro del 10% que fue rechazado por parte del gobierno de turno, que en ese momento fue la oposición. Pero que estas no son propuestas nuevas, ¿cierto? Que se han planteado en el Congreso, en la Cámara de Diputados y que se han presentado anteriormente. Hoy día, quienes llamaban al rechazo, antiguamente eran los promulgores de una ley de esas características. Hoy día estaban en la vereda, ¿cierto?, contraria, pero que finalmente la postura que existía en esa oportunidad es exactamente la misma que existe hoy día, darle dinamismo a la economía local a través del consumo interno. Oye, ese sería un tremendo punto, ¿eh? Yo creo que ahí está la clave, pensando en lo que se viene. Y acá me pasó a la CEPAL, porque la CEPAL promulgó un comunicado donde señala que el desempleo va a llegar a los 2 puntos en Chile y eso obviamente va a generar, bueno, una serie de trastornos que se desgranan desde ese tipo de proceso, ¿cierto? Que muchas veces no impacta solamente a una persona de la familia, sino es que dos, y acá también baja la calidad de vida de muchísima gente. Entonces, es un punto que puede sopesar, no sé si de gran manera y tampoco qué proyectividad puede tener, porque no estamos hablando tampoco de fondos que son eternos. Más encima, si colocamos en esta juguera eh, la mala acción de algunas personas que ocupan estos fondos en vez de resguardar el tema alimenticio, sino que lo ocupan en equipo electrónico, ocupan estos dineros para otras cosas, para otros fines, que no es la realidad, porque los fondos hoy día están para subsanar las problemáticas que ha generado esta pandemia. Obviamente, generar un movimiento económico interno es la clave, creo yo, Wilfredo. 2% va a llegar el desempleo, o sea, perdón, a dos cifras, hablando sobre el 10% va a llegar el desempleo, que es un tema bastante lamentable. Así es. Lo conversamos, ¿cierto? Que el desempleo trimestre marzo-mayo había notado ya el 11,5 y que lo más probable es que se dispare en el trimestre móvil abril-junio. La CEPAL en realidad hace un ajuste bastante fuerte respecto a la contracción económica que va a tener Chile. En su informe pasado lo estimaba en un 4%, hoy día lo sube un 7%, y en ese sentido las perspectivas económicas son bastante negativas, ¿cierto?, a los ojos de la CEPAL, para la economía local, producto obviamente de las extensiones de las medidas de cuarentena, producto de las extensiones, ¿cierto?, en el Gran Santiago, que es donde se concentra prácticamente el 40%, el 43% del Producto Interno Bruto, y que son medidas, ¿cierto?, que van a estar resintiendo todas estas proyecciones económicas para el cierre de este año. Ahora, un punto aparte es el cobre. Hoy día rosa, no sé si rosa, pero está muy cerca ahí de la barrera de los $3. Algunos dicen que la va a superar con creces, otros son más cautos, dicen que ha tenido un alza sobre el 50%, ¿cierto? Si lo comparamos con el año anterior, pero que tiene una corta vida esta alza. Pero hoy día, por ejemplo, las situaciones que se están dando en distintas mineras con los sindicatos que están en planes de negociaciones, que algunos ya están votando huelgas y que están en la parte final de su proceso para iniciar o no una huelga, además de las restricciones que ha propuesto Codelco, ¿cierto?, que ya la hemos conversado en capítulos anteriores, hoy día tiene al cobre con un valor tremendo. Estamos hablando que cerró en 2.95
centavos la libra de cobre, entonces es un valor que no pensamos volver a tener y que dada toda esta contingencia ha provocado que China haya resguardado, generando una mayor demanda, una inmediatez rápida de cobre, entendiendo que los stocks van a bajar en caso de que se resienta más, ¿cierto?, la producción con las huelgas. Exactamente. Acá básicamente lo que pasa en la minería chilena es lo que va a estar marcando la pauta, ¿cierto?, con el precio del cobre en los próximos días, incluso próximas semanas. Yo me atrevería a decir que lo más probable rompa la barrera de los $3 la libra, ¿cierto? Y si a eso también le sumamos lo que comentaba recién de las huelgas, producto del inicio de muchas negociaciones colectivas, sin duda alguna lo va a impulsar. Y eso para que se entienda, ¿por qué? Porque hoy día hay una fuerte demanda por parte de China, ¿cierto?, para cobre, y Chile, por ser uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, no tiene la capacidad de reacción suficiente para la producción. Y eso genera, ¿cierto?, que los inventarios que están en Shanghái, ¿cierto?, se vayan reducidos. Entonces, al haber menor inventario y al haber mayor demanda, es decir, menor oferta y mayor demanda, me impulsa el precio, ¿cierto? Es lo contrario que vimos cuando había mucha demanda en el petróleo, no sé si te acuerdas, ¿cierto? Había mucha demanda en el petróleo, perdón, mucha oferta, los inventarios estaban llenos y había poca demanda, ¡pum!, el precio del petróleo llegó a cotizar incluso en negativo. Hoy día es el sentido contrario, ¿cierto? Hay poco inventario, hay poca oferta, poca capacidad productiva y hay mucha demanda. Y mientras también vaya en consenso en las distintas negociaciones colectivas que hoy día estamos viendo en Minera Saldívar, en Minera Centinela, Codelco, tengo entendido que postergó, ¿cierto?, la negociación en alguna de sus unidades, va a ir estabilizando, ¿cierto?, durante las próximas semanas el precio del cobre. Mientras eso se mantenga vigente, perfectamente podríamos estar viendo el cobre en los 3.15 ya en los próximos días. Sí, a pesar de que algunos especialistas también señalan que cuando se tiende a estabilizar, ¿cierto?, esta medida transitoria, que no sabemos tampoco cuánto va a durar, porque tiene muchos bemoles, que estamos en una crisis, en una pandemia, que quizás la mayoría estamos agotados, ¿cierto?, de estar en nuestras casas, pero hay que hacerlo porque es la responsabilidad de todos. No sabemos cuánto es el plazo que va a durar esto y también a ver qué tan transitorio se transforma esta alza del metal rojo. Ahora, cuando vuelva a estabilizarse, algunos señalan que quizás no va a ser tan brusca la caída, sino que va a tender ahí a estar en los 2.8, 2.7, pero de todas maneras es un muy, muy buen precio para el metal. Exactamente. ¿Por qué además? ¿Por qué se va a demorar? Y en eso tiene razón Carlos, porque los inventarios van a quedar prácticamente vacíos. Entonces, la producción que se va a estar generando es básicamente para poder completar esos niveles de stock, ¿cierto?, que fueron, ¿cierto?, solicitados en los distintos contratos futuros, y que obviamente eso va a tener un tiempo en la nivelación del precio o llegar a un precio acorde al mercado relacionado a la oferta y demanda propiamente tal. Y pues, Wilfredo, vamos a quedar atentos. Nos queda proceso por recorrer respecto a lo que tiene que ver los fondos de pensiones. Va a la Cámara del Senado, como bien señalabas tú, así es que la próxima semana seguro que vamos a estar tocando este tema con más aristas, analizándolo desde la perspectiva también del ámbito social, que es algo que ha sido muy, muy golpeado, ¿cierto?, a través de esta crisis sanitaria. Un tremendo abrazo, Wilfredo, a la distancia, a seguirse cuidando y nos volvemos a reencontrar aquí en Capital Minera en 7 días más. Así es, Carlos. Gusto saludarte, cuídate mucho y en todas sus casas también. Que estén muy bien. Que estén muy bien, buenas noches. Bien, nosotros vamos a seguir avanzando al regreso. Tenemos una conversación interesante con Cerro Dominador aquí en Capital Minera. Vamos a la pausa, mejor dicho, no se separen, volvemos.